Continuar con la jornada. Ahora cambiamos de medio de transporte, vamos a hablar de trenes en España y cómo son una apuesta decisiva por la movilidad verde. Nos acompañan Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Júlia Busdani, creo que lo he dicho bien, ahora sí, vicepresidenta de la Asociación Española del Transporte, Guillermo Castrillo, director de Estrategia y Sostenibilidad de IRIO, y Adrián Fernández, director de Sostenibilidad de Renfe. Vamos a comenzar por poner un poquito en contexto también cómo está todo, haciendo una pregunta a cada uno de vosotros. Josep, ¿qué papel juega el tren en la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible y en los objetivos de descarbonización? ¿Cuál es el eje de la movilidad que representa? Sí, antes que nada quiero agradecer al diario.es que me haya invitado a participar en estos debates tan importantes. En la mesa, digamos, en la sección sobre ferrocarril, porque efectivamente el ferrocarril yo creo que está viviendo una época interesante tanto de mercancías como de pasajeros. Y esto es lo que quiero, en principio, plantear. Que no estamos hablando, como en el corredor mediterráneo sucede, no estamos hablando solamente de mercancías, no estamos hablando solo de pasajeros, estamos hablando de la integración de ambos medios y la integración multimodal con otros sistemas de transporte. Por ejemplo, yo creo que el futuro es claramente ferroportuario en estos momentos, desde el punto de vista de las mercancías, y que va a haber una eclosión del tráfico de pasajeros en alta velocidad o en ancho internacional, mejor, cuando tengamos el corredor mediterráneo acabado. Así que el corredor mediterráneo para mí es la punta de lanza de un nuevo sistema de transportes, de un nuevo sistema logístico en España, mucho más sostenible, de acuerdo con el título de esta jornada, tanto en mercancías como pasajeros. Y lo digo porque vengo de unos territorios, desde Andalucía hasta Cataluña, que si uno va por la autopista AP7, pues verá los innumerables camiones que prácticamente ocupan un carril. Hoy mismo he leído que la Generalitat de Cataluña está planteando reducir a 80 km/h la velocidad de los camiones en la AP7. En el tramo sur de la AP7. ¿Esto qué quiere decir? Que la competitividad logística del transporte por carretera se va a resentir. En ese momento nosotros lo que hacemos es tender la mano a que los camiones se suban al tren. Es decir, estoy aquí, ¿no? Exactamente. Es la alianza ferrocarril que ya tenemos una primera autopista ferroviaria en la que cogemos el tráiler y lo subimos al ferrocarril entre Valencia y Madrid. Y este itinerario, cuando llega a Madrid, una cabeza tractora coge al tráiler y lo distribuye allá donde quiera. Dicho esto, y termino, si me permites, con otra consideración. La estrategia española no puede desligarse de la estrategia europea. No puede hacerlo ni por legalidad ni por política. En estos momentos, lo que define mejor la estrategia española al respecto es acudir a la red transeuropea de transportes. Entonces, tenemos que hacer una mirada a cuál será el esquema donde vamos a jugar, que es la red transeuropea de transportes, que para el próximo periodo de financiación va a recibir más de 50.000 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras. 17.000 millones de ellos van a ir al doble uso civil y militar de la infraestructura, con lo cual se nos están abriendo nuevas dimensiones en el transporte ferroviario que van todavía, a mi entender, a impulsarlo todavía más. Júlia, ampliando un poco la visión no solo de España, como experta que eres, a la Unión Europea, ¿cómo estamos nosotros a diferencia de otros países? ¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? Bueno, estamos muy avanzados en todo lo que es la red, sobre todo en alta velocidad. Hay muchísimos kilómetros desarrollados en España que son con ancho internacional. Pero luego, cuando hablamos a nivel de lo que es transporte de mercancías, estamos muy por debajo. De hecho, esta mañana lo mencionó el ministro, estamos actualmente a un 4%, con un objetivo a 2030 subirlo al 10%, cuando en la actualidad tenemos en lo que es transporte de mercancías, en Alemania está rondando entre el 18 y 19%, y tenemos una Suiza, una Suecia, una Austria que están en torno al 30%. Entonces, evidentemente, aquí tenemos mucho camino que hacer, que es
abogando muchísimo por la intermodalidad, trabajando muchísimo todo el tema de los puertos, que actualmente sí se está invirtiendo muchísimo en infraestructura ferroviaria dentro de los puertos. Nosotros, como Asociación Española, muchos puertos de España son miembros de la asociación y sabemos y conocemos todos los trabajos que están llevando a cabo, todas las inversiones que evidentemente requieren un tiempo de ejecución y posteriormente también de integración en todo lo que es el sistema. Y luego, pues, los hubs, ¿cómo se llama también? Los puntos de intermodalidad, que también se están construyendo varios. Y luego también está la parte necesaria y muy necesaria, que es la parte financiera, o sea, la parte de financiación. La Unión Europea, a través de los fondos CEF, está aportando muchísimo capital para tanto la digitalización como la creación de nuevos hubs, como la integración dentro de los puertos dentro del sistema ferroviario y todo eso. Entonces, bueno, nos queda trabajo. Nos queda trabajo. Guillermo, vosotros sois uno de los operadores más jóvenes en España. ¿Cómo habéis integrado en IRIO la sostenibilidad, que ya es una pata esencial cuando habéis iniciado aquí el negocio? Desde la creación de la compañía, la sostenibilidad ha sido uno de los pilares estratégicos y en los primeros años de creación, en 2024, elaboramos nuestro plan de sostenibilidad con 11 objetivos y 38 compromisos en los que trabajamos día a día. Algunos de estos, de los más importantes, sería la entrada al mercado con 100% de flota nueva, diseñada y construida pensando en la eficiencia energética y también en la economía circular, aunque la mayoría de los materiales utilizados permiten su reciclaje al final de la vida útil del tren. Actualmente también nos encontramos trabajando en el análisis de la información de los consumos energéticos a lo largo de la conducción del tren por las vías, para poder, con el análisis de información, mejorar la forma en la que nuestros conductores conducen y así reducir el consumo energético. Eso dentro de la parte ambiental. Dentro de la parte social, estamos muy contentos de que el 50% de nuestra plantilla sean mujeres y el 50% de nuestros puestos de mando también son mujeres. Y dentro de la parte de gobernanza estamos trabajando mucho con nuestros proveedores para ampliar nuestro compromiso con la sostenibilidad a todos los proveedores que trabajan con nosotros. Entonces eso requiere un trabajo también complejo. Hay proveedores que están más avanzados y otros menos. Estamos incluyendo requisitos de sostenibilidad dentro de nuestras licitaciones y requiriendo también que se comprometan con los mismos objetivos que nosotros. Por último, adicionalmente hay otro de los elementos también en los que nuestro compromiso por la sostenibilidad se ha unido a nuestra estrategia y es en el desarrollo de un producto multimodal. Para nosotros, justo comentábamos antes de que se iniciara la mesa, la multimodalidad es una de las palancas que permite la descarbonización del transporte, por llegar a mayores destinos, por atraer a más pasajeros desde la carretera. Y también por, dentro de lo posible, reducir la congestión de los destinos más turísticos y llevar los otros destinos un poco más alejados de los puntos de conexión. Entonces, a través de nuestra solución de IRIO Conecta y de nuestra relación con los diferentes operadores, trabajamos para conseguir esto, aunque todavía hay mucho por hacer, como seguro comentaremos. Tenéis que arañar esos clientes de la carretera, ¿no? Esos usuarios. Y Adrián, vosotros sois el principal operador, ya lleváis muchos años. ¿Qué medidas estáis tomando para reducir la huella de carbono de los servicios? Porque en vuestro caso son tanto la alta velocidad, media distancia, cercanías. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, en primer lugar, agradecer a eldiario.es el que nos traiga aquí a hablar de lo que más nos gusta, hablar de transporte, hablar de trenes, y estoy seguro que compartiremos un montón de experiencias. Y en este sentido, una jornada que se llama Ruta hacia las cero emisiones, nosotros podemos tener el privilegio de decir, como sector ferroviario, que ya hemos llegado allí, que hace tiempo, hace años que estamos en las cero emisiones. En el caso de alta velocidad, todos los servicios, en el caso de Renfe, AVE y ABLO, y la mayoría de los Alvia son también cero emisiones con garantía de origen. Entonces no estamos hablando de un transporte que es un poco más sostenible o que reduce un poco la huella de carbono. Es que estamos hablando de un transporte de impacto cero en términos de gases de efecto invernadero. Entonces estamos ahí y en el caso de cercanías y de media distancia estamos prácticamente ahí. Quedan
algunos lo saben, que quedan algunos servicios diésel repartidos por diferentes puntos de la península, pero a día de hoy prácticamente casi el 95% de las personas que viajan en estos servicios públicos de transporte, de cercanías o media distancia, lo hacen también en trenes eléctricos y cero emisiones. Nos queda ese reto, porque no nos conformamos con quedarnos en el 95, queremos llegar al 100%, y nos queda ese reto de cómo vamos a lograr la descarbonización total del transporte ferroviario en el caso de Renfe. Desde Renfe nos hemos marcado una ruta muy ambiciosa, queremos alcanzar esta meta hacia el año 2030, es decir, 20 años antes que lo que marca el Acuerdo de París. No es una visión de futuro muy lejano, tenemos una hoja de ruta trazada para esta descarbonización, dependemos en buena parte de las electrificaciones que Adif está realizando, y aquí es cierto que muchas veces se escucha como que parece que solo se invierte en alta velocidad y no se invierte en el resto de ferrocarriles. Hay una brecha que comentaba Yudia que hay que corregir, pero a día de hoy, desde hace unos años, se está invirtiendo más en ferrocarril convencional que en ferrocarril de alta velocidad, e incluso se está rompiendo esta dualidad de dos redes que también lo mencionaba Josep hace un segundo. Caminamos hacia un sistema mucho más integrado, mucho más unificado. Dentro de poco veremos cercanías en ancho estándar con corriente alterna, ¿no? que eran como los parámetros del AVE, los veremos en líneas de cercanías en lugares como Murcia o como la Comunidad Valenciana. Es decir, vamos a acabar ya con esta dualidad del AVE contra el resto de los trenes, porque en realidad lo que nos pide los objetivos de descarbonización que tenemos como país es alcanzar un sistema ferroviario único, más atractivo y sobre todo caminar hacia estas cero emisiones. Y cuando lleguemos a las cero emisiones, pues seguir avanzando en la eficiencia. Es decir, no solo consumir una energía más limpia, sino también reducir el consumo energético con medidas como, por ejemplo, la compra de material móvil, porque los nuevos trenes son bastante más eficientes en términos de consumo que los más antiguos, y ahora mismo tenemos unos 400 trenes en cartera que empezarán a circular muy pronto y que también van a contribuir a reducir esa huella energética para que no solo, ya digo, no solo consumamos energía más limpia, sino que además consumamos menos energía, reduzcamos nuestros costes y sigamos moviendo más gente de la forma más eficiente posible. Un tema que se ha esbozado ya brevemente es que tenemos una red de alta velocidad que está entre las mejores. Pero ¿cómo podemos aprovechar esa ventaja para convertir también a España en un referente de movilidad a escala europea? ¿Quién se quiera lanzar a la piscina? Venga. Si quieres, ya hilando con la anterior, estamos asistiendo a un fenómeno muy llamativo. Y además antes en la mesa de aviación se han mencionado también algunas cifras, ¿no? del peso que tiene en el turismo internacional. Ahora mismo, cuando la alta velocidad llega a un corredor en la península, a veces lleva más tiempo, a veces es inmediato, pero la demanda acaba volcándose a favor del ferrocarril, con unas cuotas de mercado en torno del 80-90% incluso. Y sin embargo, cuando uno analiza la cantidad de gente que visita España desde el extranjero, el porcentaje de gente que lo hace en tren es del 0,3%. Es verdad que hay mucha gente, unos 30 millones que van a las islas, aquí tenemos poco que hacer, pero en lo que viene siendo viajes peninsulares tenemos ese desafío que en buena parte también depende del correcto desarrollo de los corredores de la red transeuropea de transporte, pero no en la parte que nos toca, que estamos haciendo todo lo posible y más, sino en la parte del otro lado. Mientras no resolvamos los cuellos de botella que tenemos de Pirineos para arriba, nosotros pues cumpliremos nuestra parte, mejoraremos la comunicación en la península, alcanzaremos cuotas de mercado para el ferrocarril también en estos corredores, pero el gran desafío es conseguir que el tren sea igual de atractivo que lo es para los viajes domésticos, lo sea también para los viajes internacionales. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo, operando también las líneas a Francia, pero tenemos un déficit de infraestructura que ya no depende de nuestro país. Y ahí el corredor mediterráneo va a ser... Sí, es que si te das cuenta, si nosotros vemos el mapa, y eso para un geógrafo como yo es importante tener siempre el mapa en la cabeza, si vemos el mapa de las comunicaciones de la península ibérica, solo tenemos una conexión ferroviaria en ancho internacional que nos conecta con el resto de Europa. Y lo he dicho bien, con el resto de Europa. Los Pirineos siguen siendo una barrera desde el punto de vista de la conectividad física, porque solamente hay un túnel, el túnel del Pertús, en el tramo Figueres-Perpiñán, que nos conecta con el resto de Europa. Esto parece insólito en el siglo XXI, parece que en 2025 solo tengamos esta conexión, pero es real. Por el corredor atlántico, nuestro ancho de vía diferente. A veces lo he dicho medio en broma, nunca en la historia de un pueblo, de una sociedad, 23 centímetros han contado tanto, que es la diferencia entre el ancho ibérico y el ancho internacional. Porque cuando los trenes llegaban a la frontera no podían pasar.
El concepto de interoperabilidad para mí es mucho más rico que el concepto de alta velocidad. Y como coordinador del corredor mediterráneo he defendido siempre que a mí me preocupa más la interoperabilidad que la velocidad. Porque que podamos hacer cosas nuevas es lo que es más relevante. Y por tanto, esta conexión en primera instancia desde Almería y en segunda instancia desde Algeciras con cualquier punto de la red europea ferroviaria significará un cambio sustantivo en lo que hasta ahora hacemos y en lo que podremos hacer. Por eso, efectivamente, creo que tenemos que definir muy bien, como decía Adrián, los corredores. Se está haciendo el trabajo en el corredor atlántico, se está haciendo en el corredor mediterráneo. Si me permiten, como hoy no está aquí el coordinador del corredor atlántico, lo puedo decir, llevamos un poco de ventaja en el corredor mediterráneo porque tenemos ya abierto el tramo. Pero es verdad que Francia también tiene que hacer sus deberes. Y tenemos un problema entre Perpiñán y Montpellier, que Francia le está llevando su modernización de ese tramo hasta el año prácticamente 2040, de tal manera que nosotros vamos a tener nuestros deberes hechos mucho antes. Y no es que no vayamos a poder pasar, pero no podremos aprovechar su infraestructura. Por eso es importantísimo esta visión europea, que también es europeísta, de la red transeuropea. Bueno, desde mi punto de vista hay algunas palancas que también pueden ayudar a posicionar a España dentro de esta movilidad sostenible. Uno de los puntos sería consolidar la liberalización. La entrada de la competencia en los corredores principales ha movido casi 4 millones de pasajeros desde la carretera al ferrocarril. Entonces, se ha mostrado que es súper positivo para el cambio modal y para el desarrollo del medio de transporte. También es importante que haya una reflexión sobre la financiación de los diferentes modos de transporte desde la Administración, no solo en su construcción, sino también en el mantenimiento y la operación. Pues, en el caso de un pasajero de alta velocidad, está pagando el mantenimiento de la infraestructura a través del billete que compra. En el caso de un conductor de coche, no le estaría pagando al usar la carretera. Entonces también tiene que haber una reflexión al respecto. Y por último es importante desarrollar la multimodalidad. Y ahí sobre todo es importante trabajar en el desarrollo de las infraestructuras multimodales, pero también que la planificación del transporte a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, no se desarrolle solo para el usuario de la región, sino también para el usuario multimodal que viene desde fuera. Ahí habéis dejado también caer que se necesita captar a los usuarios de otros medios de transporte que se decidan por el tren, o sea, que no vayan en avión, que no vayan en autobús, que tienen que ir también, no tenemos en contra nada, porque además también se están transformando. Pero cómo, además, en un momento en el que hay problemas, ha habido problemas en el sector ferroviario, ¿cómo convencer a un usuario de que coja el tren, que elija el tren porque es más sostenible? Y cómo convencerlo también que el transporte sea por mercancías, que se derive no a la carretera, sino a la vía férrea. Fiabilidad, frecuencia, tener, digamos, a nivel de lo que es pasajero, tener esa, como un seamless, o sea, esa cadena que hay entre los diferentes medios, que una persona del punto A al punto B, para llegar del punto A al punto B, para ella sea sin problemas, sin tener que cogerse 3 billetes independientes, que tenga problemas de conexiones, etcétera, o que llegue a un sitio, pero es que tienes que cambiarte a la otra estación que está dentro de 2 kilómetros, cógete un taxi, vete al otro lado, sube la maleta, baja la maleta. Eso a nivel de pasajeros. Luego, a nivel de mercancías, está también el poder, el que haya esa frecuencia de trenes de mercancías, que a día de hoy no se está ofreciendo tanta frecuencia, eso por un lado, y por otro lado, la parte de la digitalización, de tener esos documentos únicos, que la Unión Europea está abogando muchísimo por ellos, el EFTI, que es el documento electrónico del Freight Transportation, esa digitalización. Se necesita esa digitalización para modernizar toda esa cadena de valor.
Y desde el punto de vista del corredor mediterráneo, sobre todo esa idea de captar usuarios de mercancías, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, se hace de varias maneras. Primero, construyendo el corredor mediterráneo, que lógicamente es la primera cuestión que tenemos que poner encima de la mesa. Hay que implantar el ancho internacional en los puertos y en las zonas ferroportuarias para que esto sea una realidad. Pero ayer mismo tuvimos el ejemplo de Toyota. Toyota ha decidido instalarse en Sagunto, y fue una decisión ayer el Consejo de Administración del Puerto de Valencia, de quien depende Sagunto, lo refrendó, y Toyota va a instalar su hub industrial o de importación de vehículos para España, Portugal, a Francia e Italia en Sagunto, y para todos los modelos del Lexus y de Toyota. Esto lo ha hecho porque está en el corredor mediterráneo. Y puede tener un efecto arrastre. Claro, es que el efecto arrastre es el de Toyota, porque antes se ha situado, como saben ustedes, PowerCo, la gran fábrica de baterías en Puerto de Sagunto. La gran fábrica de baterías que ya no juega solo un papel local o estatal, si quieren, sino que juega un papel continental. Realmente la fábrica de baterías de PowerCo, como explican muchas veces sus dirigentes, representa una cuña entre un gran comercio geopolítico intercontinental que es América y Asia. Y tener una fábrica de baterías en Europa como PowerCo, con una inversión ya desarrollada de 2.000 millones que va a llegar hacia los 3.000 millones justamente en Sagunto, al lado del corredor mediterráneo, donde se está haciendo una estación intermodal para poder lanzar todas las baterías a cualquier lugar de Europa, es ya un ejemplo de esta captación, ¿no? Todo esto, tal vez cuando el diario.es haga las siguientes jornadas, las sextas o las séptimas, podamos ya estar hablando de Sagunto, por ejemplo, donde el otro día también Inditex ha comprado suelo y todo eso está compactado gracias al corredor mediterráneo ferroviario, porque lo que no nos cabe en la cabeza es que ni PowerCo, ni Toyota, ni Inditex vayan a seguir utilizando la carretera como lo estamos usando ahora. Más cuando en la anterior mesa se hablaba, por ejemplo, de la crisis con los conductores, la dificultad que tenemos de encontrar personas que quieran conducir camiones, la política de descarbonización del transporte, el combate al cambio climático. Todos estos elementos están encima de la mesa. Así que yo creo que la tendencia natural es, a medida que vayamos desarrollando el corredor mediterráneo, tendremos más usuarios. Y, en segundo lugar, no solamente eso, ya hay otro elemento que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, que hasta como una medida novedosa, que es la bonificación por pasar de la carretera al ferrocarril. Este ecoincentivo que existía para los barcos, el ecoincentivo marítimo, existe ya para los ferrocarriles. Así que entre animar con las infraestructuras y empujar con estos ecoincentivos, creo que lo vamos a conseguir. Porque al final el cambio de hábito muchas veces viene orientado por un cambio de precio, por un incentivo. Se ha visto, por ejemplo, el efecto del verano joven en el cambio de hábito de los más jóvenes para que dejen también la carretera y pasen al tren. Es muy importante la financiación pública en estos momentos del cambio de hábito para poder sacar más gente de la carretera y llevarlo hacia el tren. Al final, el transporte es uno de los grandes emisores o generadores de emisiones. Si queremos descarbonizar la economía, tenemos que descarbonizar el transporte. Entonces, todavía queda mucho por hacer entre todos, pero especialmente desde las administraciones, para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado nosotros mismos en el PNIEC y también a nivel europeo. Ahí Adrián comentaba, antes de que empezara la mesa, que estáis viendo que hay gente que se ha subido al tren ahora por primera vez, que a mí me ha sorprendido, o sea, porque pensaba que ya el tren era como la opción que ya todo el mundo tenía en la mente muchas veces, y no, estáis viendo que hay gente que ahora se sube al tren. Exacto. O sea, creo que el crecimiento de demanda que hemos vivido a partir de la pandemia tiene múltiples causas. El aumento de la oferta es una de ellas, la apertura de nuevas líneas a sitios donde hasta hace no mucho se tardaban 7 u 8 horas en llegar y ahora podemos llegar en apenas 3.
y esto es un salto también cualitativo. Y, en definitiva, medidas incluso como el verano joven, que suponen un revulsivo y que una vez que la gente prueba este modo de transporte no lo suelta. Y esto que hemos visto con tanto éxito en el tema del transporte de personas hay que extrapolarlo también al futuro al transporte de mercancías, que es el gran desafío que tenemos, y que cuando se vayan poniendo en marcha, se vayan reabriendo estas líneas que se están rehabilitando, insisto, una enorme inversión en red convencional que ahora nos está constriñendo algunos puntos de la península, pero que para futuro será positivo, porque tenemos la memoria a veces un poco floja, pero muchas de las líneas que están recibiendo inversión hace apenas un par de legislaturas estaban condenadas a cierre. No había una apuesta institucional, había el Libro Blanco del Transporte, desde la Unión Europea sí que se hacía una apuesta, pero no había una apuesta institucional y como país como la que tenemos ahora en favor del ferrocarril. Y líneas que estaban condenadas a cierre están recibiendo cuantiosas inversiones para que sirvan tanto para mercancías como para el transporte de personas. Entonces, esto creo que es un salto fundamental, esto que llaman ahora el resurgir del tren, y si estamos atrayendo a nuevos viajeros para que lo prueben, es verdad que una vez que lo prueban, no lo sueltan. Si me permites, sí, claro. yo querría también añadir en ese caso un ejemplo concreto también para que ustedes lo sepan, que es, por ejemplo, una línea que en principio estaba condenada, una de estas líneas que estaban condenadas a casi su desaparición, su extinción, que era el Sagunto-Teruel-Zaragoza-Bilbao, esta diagonal que es tan importante porque une el Cantábrico con el Mediterráneo, Sagunto-Teruel, Zaragoza-Bilbao, pues en su tramo ahora mismo, Sagunto-Teruel, está electrificándose. Claro, esta electrificación de toda la línea va a significar un cambio sustancial para pasajeros, pero también para mercancías, ¿no? Solamente, para que se hagan una idea, solamente el hecho de mejorar los terraplenes y la estructura física sin electrificar de esta línea triplicó el número de trenes de mercancías de esta línea. Y esperamos que cuando esté electrificada, esta línea todavía pueda aportar más al tráfico que conecte la vertiente mediterránea con la vertiente cantábrica. Claro que hay que trabajar duro, porque los túneles de esta línea, por ejemplo, Sagunto-Teruel, y Adrián lo conoce cuando trabajaba en la Fundación, pues son túneles del siglo XIX. Intenten ustedes meter un tren actual por esos túneles del siglo XIX, intenten meter una catenaria, intenten las medidas de seguridad. Todo esto ha hecho que haya que hacer, pero se está haciendo. Así que es un buen ejemplo, por ejemplo, ya que lo comentabas, de recuperación de una línea estratégica, igual que querría poner encima de la mesa el Algeciras-Bobadilla, que es otra de las líneas con gran futuro también, y en la que es complicada desde el punto de vista de la orografía, pero donde también se está interviniendo. Julia sonríe. Sí, sonrío porque de la línea de Algeciras-Bobadilla hemos hablado muchísimas veces, hemos hecho estudios de cómo hacerla más viable y todo esto. Pero bueno, hay una problemática actual y es que sigue habiendo lo que son las líneas convencionales que siguen siendo el ancho ibérico, siguen sin ser ancho internacional. El tener solo el ancho ibérico y no solo el ancho ibérico, al final es también el tipo de tracción, o sea, el tipo de catenaria, eso impide que vengan otros trenes de otros sitios. O sea, España, o sea, Pirineos para abajo, también es un impedimento a los trenes que vienen de Europa. Sí, nos convierte en una isla, ¿no? Claro, estamos convertidos en una isla aquí porque ellos no pueden pasar porque el tipo de tracción es diferente, el ancho de vía es diferente. Entonces, ¿eso qué hace? Impide que haya nuevos actores, impide que haya esa competitividad, impide que haya, digamos, una mayor frecuencia o disponibilidad de oferta para que crezca la demanda a la vez. Vosotros ahí, como operador que viene de fuera, ¿veis que ese cambio de estructura y de infraestructura ferroviaria puede atraer también que vosotros pongáis en operación más rutas? En especial en el corredor mediterráneo, claramente. El cambio de ancho, en este caso, seguro favorece la entrada de operadores nuevos.
La interoperabilidad en España es complicada tal como es en el ancho estándar por la cantidad de sistemas de señalización que tienen que tener los trenes, pero añadirlo a una infraestructura de cambio de ancho con la limitación de fabricantes de trenes con ancho variable que existe es una barrera de entrada para la competencia seguro. Entonces, en casos como en el corredor mediterráneo, en el que se va a hacer el cambio de ancho, pues facilitará la entrada de competencia desde el momento en el que se haga. Me gustaría también hablar de esta intermodalidad que mencionáis desde el punto de vista de la cohesión territorial, tanto de los núcleos urbanos principales como de los que no son principales, pero también quieren un tren y necesitan un tren. ¿Qué papel juega la infraestructura ferroviaria y los trenes y la movilidad ferroviaria en esta cohesión? Judy, ataca. Creo que tú puedes... Empiezas tú, vale. Sí, hay dos vertientes. Por un lado, que el tren solo no puede ser la herramienta para la cohesión territorial. Sí que el tren, como el medio de transporte más sostenible, como ha comentado antes Adrián, especialmente la alta velocidad, que tiene energías renovables con garantía de origen, es el medio más sostenible, pero no puede llegar a todos los lugares, no es eficiente desde un punto de vista, no es sostenible desde un punto de vista económico. Entonces es muy importante, por un lado, el situar al tren de alta velocidad como un eje vertebrador de la movilidad sostenible y permitir la conectividad con el resto de modos de transporte. Entonces esto requiere, como hemos comentado antes, una planificación del transporte multimodal, no pensar cada modo de transporte por separado. Y la operación sola no puede conseguirlo todo. También hay en algunos casos en los que hay necesidades de hacer cambios en las infraestructuras y construir estaciones multimodales. Sí es verdad que las estaciones nuevas que se están construyendo están pensadas desde una perspectiva multimodal, pero también son en núcleos urbanos o en estaciones de alta velocidad mucho más pequeñas o con menos demanda. Hay que también repensar las que existen, repensar las estaciones de las ciudades principales para asegurar que puedan tener una conectividad multimodal sin fricciones. Eso ahora mismo está resuelto en algunas estaciones, por ejemplo en Málaga funciona muy bien, pero hay otras estaciones en las que es muy complicado para el usuario. ¿Ahí vosotros en Renfe cómo lo veis? Bueno, es un tema sensible por el ruido que genera en la prensa, porque también no quiero dejar de poner en manifiesto que últimamente cualquier noticia relativa con el tren, sobre todo en prensa más local o de un ámbito más próximo, levanta un montón de columnas, mientras que nadie se preocupa por los aviones o los autobuses que lleguen tarde. Pero sí que quiero aclarar en primer lugar o recordar cuál es el sistema con las normas de juego que funcionamos, en el cual hay una separación bastante clara entre lo que son servicios comerciales, en el cual las 3 compañías que estamos operando ahora mismo en alta velocidad lo hacemos prácticamente a riesgo y ventura y sin la posibilidad de recibir subvenciones a la operación, y lo que son servicios públicos, que son los que garantizan el derecho a la movilidad sostenible, a la cohesión territorial, más centrados en movilidad cotidiana y precisamente respetando los principios rectores en esta ley de movilidad que espero ya hasta ahora esté aprobada o a punto de ello. Entonces, entendiendo esta dualidad, que insisto, son las normas con las que estamos jugando ahora mismo, cuando luego bajas a la realidad del territorio, es cierto que por una serie de condicionantes técnicos que mencionaba Guillermo, pues Renfe históricamente es el operador que presta servicio en toda la península, mientras que los nuevos operadores tienen más dificultades para llegar a según qué sitios, pero sí que es cierto que cuando hay que cubrir algunos ámbitos territoriales concretos, la petición y la crítica va solo al operador, al incumbente, en este caso a Renfe, y se nos restringe la posibilidad de competir en esa igualdad de condiciones. Entonces, los servicios públicos tienen que contar con el apoyo de las administraciones, de la estatal y de las territoriales, porque es el esquema que nos hemos dado y que, insisto, aparece reflejado en esa ley de movilidad. Lo que no podemos hacer es abrir a competencia un sistema con todos los beneficios que hemos visto de nuevos usuarios y de crecimiento de la demanda y al mismo tiempo repercutir esas otras estaciones que no generan beneficios pero que sí que contribuyen a la cohesión territorial, repercutirlas al operador público a pérdidas y que paguemos entre todos y no sea la administración quien haga esa defensa del
de los servicios públicos, porque en el fondo lo que vemos son administraciones que están dejando de lado sus propias responsabilidades para cargar aún más las cuentas del transporte. Yo creo que esto es un debate que nos daría para mucho más, sí, pero que está en visos de solucionarse además. La ley va a permitir también hacer estas soluciones y yo lo que desearía sería unas obligaciones de servicio público cada vez más robustas. Estamos viendo administraciones territoriales que están apostando más e incrementando los servicios de cercanías, tanto los que operan en sus propios operadores autonómicos como los que operamos nosotros en las obligaciones de servicio público de Renfe. O sea que sí que hay un camino de mejorar el transporte de toda la ciudadanía y contribuir a esa cohesión territorial. Así que a la vez también es importante que cuando se toma la decisión de desarrollar una infraestructura con una gran inversión, con un objetivo principalmente de cohesión territorial, más que pues, de rentabilidad económica de la infraestructura en sí mismo, ahí es importante que también se acepte, puede ser así, pero que en ese caso haya una financiación específicamente alta para esa infraestructura, no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento y la operación, porque si no, esto pues, genera problemas para el sector en su conjunto y para el gestor de infraestructuras en particular. Yudia, como experta sin el ámbito empresa, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ver, digamos, para la cohesión, evidentemente, durante muchos años se ha ido abandonando el tren y ahora se quiere volver al tren. Entonces, para esa cohesión territorial, yo creo que se tiene que pensar como servicio público, no estoy hablando ahora de la alta velocidad, sino estoy hablando de los diferentes servicios de cercanías o de regionales o de corta distancia, para hacer que esa gente suba al tren, pero si no va las líneas o pasa un tren al día, evidentemente esa gente que tiene que ir a sus negocios o a diferentes temas a la ciudad al lado o a 2 ciudades más allá, necesita irse en coche, porque no tiene forma de ir y volver en el día y hacer sus gestiones. Entonces, evidentemente, eso es un impedimento y eso imposibilita. Entonces, claro, y luego empezamos en la pescadilla que se muerde la cola. O sea, no ponemos una línea en este tramo porque no hay suficiente demanda, pero es que como no hay suficiente oferta, tampoco hay demanda. Entonces, es complicado. Es complicado y yo creo que se tendría que tener una visión mucho más global. Hay zonas de España donde hay tanta intensidad de poblaciones y está sin tren. Y el único medio es o el autobús o tu coche privado. Y eso lo estábamos hablando antes, como un ejemplo muy claro es la Costa del Sol. Sí, difícilmente se consiguen no se van a conseguir los objetivos de descarbonización si no se integran esas áreas en el sistema. Se tiene que hacer una política de integración de todas esas poblaciones y luego a ver cómo se financia, cuánto es el coste y con un plan y un objetivo a X años, pero cuando no lo hay, ese es el problema. De cara también a los viajeros, a los usuarios, hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, se puede avanzar en la digitalización, en la modernización de los trenes, de las estaciones, de las infraestructuras en general, y no son cambios de un día para otro. ¿Qué cambios son más esenciales en el corto plazo, de cara al usuario, que se vean? Bueno, por lo que a mí respecta, que no soy un operador, lógicamente, del servicio ferroviario, pero que también hay una responsabilidad en la infraestructura, es el desarrollo del sistema RTMS de gestión de tráfico, que evidentemente va a repercutir en una mayor agilidad y un mejor servicio al usuario. Que ese es el sistema que utilizan los trenes, ¿no? Es el sistema que van a utilizar de gestión y de seguridad de la circulación en las vías de tren, ¿no? Sí, es el sistema de señalización, digamos, que va a permitir tener unas frecuencias mucho más elevadas de tren, unos tiempos entre trenes mucho más escasos y una mayor explotación de las vías. O sea, al final, tú con un RTMS nivel 2, que es lo que ahora mismo desde la directiva de la Unión Europea, lo que se está implementando en toda la red TEN-T, entonces lo que se va a conseguir es una frecuencia mayor y una mayor capacidad.
Claro, y esto representa realmente, esto también lo que nos está diciendo es que el sector ferroviario y la infraestructura ferroviaria no solamente es tender las vías, es también un proceso de digitalización y de avance tecnológico muy importante, que lleva un valor añadido a la extensión de las infraestructuras y que repercutirá evidentemente en un mejor servicio para el pasajero. ¿Vosotros cómo veis? ¿Qué cambios Para son mí, necesarios? si hablamos de una cosa percibible por la ciudadanía en general, creo que el gran salto, y me remito nuevamente a la ley porque aparece reflejado en la ley de movilidad, es el billete único. O sea, creo que al final estos cambios que están en el día a día, que están en nuestra cartera, en nuestro teléfono, nos hemos acostumbrado a viajar por Europa sin tener que comprar tarjetas de roaming, nos hemos acostumbrado a coger aplicaciones para taxis que son válidas en cualquier ciudad y todavía a día de hoy, año 2025, para moverte en transporte público metropolitano, cambias de ciudad dentro del mismo país y tenemos que estar estudiando otros sistemas tarifarios, otras tarjetas, otros soportes. Esto es una barrera, porque lo que lleva a pensar es que la gente solo se mueve en transporte público por su ciudad. Y en el momento que cambia de ciudad, ya se va al taxi o se va a otro modo. La mejor forma, además yo creo que el billete único, tal y como está planteado, es una de esas herramientas que hacen país, que despiertan orgullo de país. Lo hemos visto con el verano joven, que era una cosa más circunscrita a un determinado ámbito de población. Estamos ahora con la implantación del abono único de cercanías, que ya está en vigor, que con 20 euros te puedes mover hoy en Madrid, mañana en Valencia, pasado en Barcelona, con el mismo soporte y sin pagar más. Y creo que aquí el abono único es una de esas cosas, no sé qué nombre le pondrá el Ministerio, de momento es abono único de transporte, pero que va a contribuir de verdad a frenar esa barrera. Si hablábamos de la interoperabilidad a nivel de operador, pues a nivel de cada persona operando su vida, el tener un único soporte le va a facilitar mucho la vida. ¿Y Guillermo, desde el punto de vista de un operador privado? Bueno, el tema de la interoperabilidad de los billetes claramente ayuda. Por ejemplo, utilizando nuestros trenes con el mismo billete nuestro, el QR, puedes luego entrar en los servicios de cercanías en todas estas ciudades y rodalías. Y claramente funciona. La gente lo está usando y es muy útil para ellos. Nosotros también pensamos que hay mucho potencial de mejora en las estaciones y en los procesos en las estaciones. Se están haciendo ahora muchas obras, pero la estación ahora mismo es uno de los puntos de fricción de los usuarios. Todos los procesos de embarque, las colas, ahí también hay que poco a poco ir simplificando, quitando los cuellos de botella de la infraestructura para permitir que este embarque sea mucho más sencillo y en lo posible placentero para el usuario. Y ahí también, por ejemplo, la tecnología nos va a permitir simplificar mucho estos procesos para personas con discapacidad. Entonces, también va a ser una de las áreas en las que trabajemos en el próximo año. Ahí, bueno, yo voy un puntito más allá, o sea, ya no es solo el tren con el cercanías, o la alta velocidad con el cercanías, no, yo voy de punto A a punto B y yo lo que quiero es, si me tengo que subir al metro, no tengo por qué ir a comprar otro ticket independiente, luego si la última sección, que son 300 metros, pues voy cargada, pues me subo a un autobús y tampoco tengo... O sea, yo ya he comprado un billete del punto A al punto B y eso es lo que quiero, que eso supongo, Bruno me está sonriendo, que supongo que es lo que se suele decir, el Transport as a Service. Entonces, lo que necesitas es la integración de todos los medios. Ahí también coincide que estamos en un momento donde hay muchas obras en marcha y, por ejemplo, comentabas la necesidad de mejorar las estaciones, pero ¿cómo se equilibra el hecho de tener obras en marcha con que el servicio siga siendo bueno, que haya problemas? Pues aquí se ha hecho un trabajo muy importante, que es no interrumpir el servicio. Entonces, sí que ha habido algunas quejas de tiempos un poco más largos o algunos retrasos, pero tenemos que agradecer que Adif ha hecho un trabajo muy importante para, con todas las obras que tiene en marcha, no ha detenido el servicio en la mayoría de las rutas, al menos en todas las nuestras, ningún día. Sí, medio en broma podría decir que si hubiéramos podido cerrar las líneas, hubiéramos acabado el corredor mediterráneo antes, porque evidentemente podemos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto no puede ser, por ejemplo. Y entonces me gustaría que entendieran lo que significa esto, es decir, cambiar el ancho de vía ibérica a vía internacional, a ancho internacional,
funcionando y prestando el servicio, pues lógicamente ha creado sus problemas y crea sus quejas que las personas que estamos cerca de la responsabilidad de las obras tenemos que asumir. Y es así. Hoy es incómodo algunas veces coger trenes en el corredor mediterráneo, pero es que no podíamos cerrarlos. No podíamos cerrar el servicio. Había que modernizar todo el corredor mediterráneo prestando en la medida de lo posible los servicios, excepto en aquellos lugares donde no había más remedio que cortar. Por ejemplo, si tú quieres modernizar un túnel entre Sagunto y Teruel, porque el túnel es del siglo XIX, pues y de vía única, pues es imposible que puedas estar trabajando al mismo tiempo que pasa el tren. Hay que cortar. Pero sí que es un elemento, digamos, que podría exportarse también a otras experiencias europeas de cómo modernizar una red ferroviaria manteniendo el servicio, al menos el espíritu básico del servicio. Y Judy, ¿en otros países se hace igual? ¿Se hacen las obras mientras se opera o se decide cerrarlo todo? Los alemanes cierran. Los alemanes han cerrado, sí, sí. Lo iba a mencionar ahora mismo. Sí, hay una combinación. O sea, en Alemania tiene un desafío inmenso ahora mismo porque ha estado muchísimos años con sistemas de señalización muy propietarios, como puede ser aquí el ASFA, etc. Y ahora está pasando al RTMS y entonces los corredores que tiene internacionales, muchos de ellos que atraviesan porque está en el centro de Europa y quieras o no, pues tiene muchísimas fronteras con los países colindantes, está llevando unas inversiones tremendas y hay secciones que las está cortando por 6 meses, por 4 meses, por 8 meses, secciones completas. Sí, está haciendo eso. Y en otras secciones, pues, por ejemplo, pues, la región de Múnich, que la conozco bastante bien, pues hay los trenes que van a Salzburgo, que van a Austria, de ahí van a Italia, que es también la alta velocidad. Ahí están cortando por las noches el servicio, hay muchísimos retrasos, pero evidentemente la gente lo que piensa es la ventaja que va a tener después. El beneficio que va a tener después. Entonces, es inevitable. Nos quedan 2 minutos y medio. Me gustaría pediros a cada uno de vosotros una conclusión de cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, estamos bien. O sea, el corredor mediterráneo en estos momentos es el gran cambio logístico de mercancías y de personas. Yo creo que es la operación de obra pública más importante que hoy está en marcha en España, y no solamente porque represente una gran inversión, sino porque afecta a, por ejemplo, los principales puertos de España. No sé si saben ustedes que solamente el puerto de Valencia representa el 40% del comercio export-import de toda España. Es decir, si el puerto de Valencia un día colapsara, ese 40% de todo lo que se exporta e importa en España desaparecería. Por tanto, una obra ferroviaria que conecte los grandes puertos de España, Algeciras, Valencia, Barcelona, y fábricas tan importantes como Seat Martorell o Almusafes, más lo que venga después, más todo el sistema urbano desde Almería hasta la frontera francesa, creo que ya por sí solo demuestra la importancia del corredor. Julia. Bueno, para conseguir quizás todos los objetivos, o sea, creo que antes lo mencionó Adrián, no es solo la reducción de energía, es decir, bueno, es que es 100% cero emisiones, no son cero emisiones, porque depende de si la energía es verde, cómo se ha producido, hay muchos aspectos. Y bueno, hoy tenemos aquí solo el corredor mediterráneo, pero hay otra parte que es el corredor atlántico, que es el otro paso para cruzar los Pirineos. Está la conexión con Portugal, que tenemos ese tema de conectividad. Si nosotros estamos aislados, Portugal aún lo está mucho más. Ese punto de conectividad con Portugal también, y evidentemente el paso de Irún o Hendaya, y bueno, y ahora que se está hablando también del Canfranc, otro paso en mitad del Pirineo
subiendo desde Zaragoza para cruzar, para generar un tercer paso o una tercera salida de España hacia Europa, porque España está invirtiendo muchísimo en los puertos y esos puertos tienen entrada de mucha mercancía, pero también tienen que tener una salida porque hay otros puertos que están cogiendo la ventaja, una ventaja respecto de muchos puertos españoles que tienen una infraestructura muy buena y muy amplia. Guillermo, ¿una conclusión? El tren es la herramienta principal para la descarbonización del transporte y, por consiguiente, la descarbonización de la economía. Y hay dos palancas principales sobre las que trabajar. La primera sería una reflexión sobre la financiación de los diferentes modos de transporte y cómo queremos incentivar unos sobre otros. Y la segunda es el desarrollo de la multimodalidad, para lo que es necesario tanto el desarrollo de las hubs o infraestructuras multimodales como una planificación de transporte nacional, pero sobre todo regional, que atienda a un objetivo de multimodalidad. Y Adrián, cerramos contigo. En todo lo que hemos hablado en este interesante debate, creo que queda claro que no estamos hablando únicamente de inversiones para arreglar la red, estamos definiendo el modelo ferroviario que va a tener lugar en el 2030, en el 2040, en el 2050. Estamos invirtiendo para una capacidad que tiene que captar, según el PNIE, que el 35% de los viajes de la carretera al tren y que tiene que triplicar la cuota de transporte por mercancías en apenas unos años. Entonces, quiero que se vea esto como que vamos por el buen camino. Queda todavía un recorrido largo, pero la dirección es la correcta y estamos para posicionar a España como uno de los países con la mejor red ferroviaria de Europa. Pues nos quedamos con esa idea de que vamos en la dirección correcta. Muchas gracias y seguimos con la siguiente mesa.